a noches aterradoras. Esta noche les traigo un relato que les hará dudar de lo que yace oculto bajo nuestros pies. Nuestro protagonista vivió en una casa antigua en un pequeño pueblo de Querétaro, donde fue testigo de extraños fuegos que emergían de la tierra, susurros en la oscuridad y apariciones espectrales. Lo que descubrió en esos años de su infancia sigue atormentándolo hasta hoy. Acompáñenme en este inquietante relato titulado El secreto bajo el suelo, y prepárense para adentrarse en una historia de tesoros malditos, fantasmas y terrores olvidados. Viví en la casa de mi tía desde los 7 hasta los 13 años. Era un pequeño pueblo en Querétaro, donde el tiempo parecía haberse detenido. La casa estaba al final de un camino polvoriento, rodeada de campo y montañas, y siempre daba la impresión de ser mucho más vieja de lo que realmente era. Las paredes de adobe estaban agrietadas, y el techo, hecho de tejas rojas, crujía con cada ráfaga de viento. Desde el momento en que llegué, supe que ese lugar no era como los demás. Había algo extraño, algo oculto en cada rincón, como si la casa guardara un secreto que no quería compartir. La primera noche que pasé allí fue cuando lo sentí por primera vez. A pesar de que era pleno verano, dentro de la casa se sentía un frío penetrante, algo que mi tía atribuía a las gruesas paredes de adobe. Mi habitación estaba al final de un largo pasillo. Recuerdo cómo las sombras de los muebles parecían alargarse mientras me adentraba en el cuarto, y el silencio era tan denso que casi podía escucharlo. Al principio intenté dormir, pero algo me mantenía alerta. Era una sensación extraña, como si hubiera alguien más en la casa. No mucho tiempo después de apagar la luz, escuché pasos, lentos, como si alguien caminara por el pasillo justo fuera de mi puerta. Pensé que era mi tía, pero al llamarla, no respondió. Los pasos se detuvieron por un momento, justo al otro lado de la puerta, y entonces escuché un suave susurro. Era apenas audible, pero juraría que decían mi nombre. Me tapé la cabeza con las sábanas, esperando que fuera mi imaginación, pero el susurro se repitió, esta vez más claro. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si algo estuviera acercándose. Esa noche no dormí. Al amanecer, le conté a mi tía lo que había pasado. No pareció sorprendida, simplemente me miró con una mezcla de preocupación y resignación. Esta casa ha visto muchas cosas, me dijo. A veces los que estuvieron aquí antes no se han ido del todo. Nunca me explicó qué quiso decir con eso, y yo preferí no insistir. Pero a partir de ese día empecé a notar cosas que antes no había percibido. Una tarde, mientras jugaba en el patio, vi algo que nunca podré olvidar. Era cerca del atardecer y la luz del sol ya comenzaba a desvanecerse. De repente, en la tierra, justo delante de mí, comenzaron a aparecer pequeñas llamas, como fuegos diminutos que brotaban del suelo. Eran de un color extraño, entre naranja y azul, y aunque no emitían calor, tampoco parecían naturales. Se movían lentamente, como si estuvieran danzando. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Intenté llamar a mi tía, pero cuando volví con ella, los fuegos habían desaparecido. Mi tía me miró con una expresión de advertencia. Esos fuegos no son buenos, me dijo. Aquí en el pueblo dicen que aparecen sobre lugares donde hay tesoros enterrados, pero no siempre es oro lo que hay bajo tierra. Nunca quiso darme más detalles, pero su advertencia se quedó conmigo. A partir de ese día, empecé a notar que los fuegos aparecían con más frecuencia, especialmente al caer la noche, siempre en el mismo lugar del patio y siempre desapareciendo cuando alguien más intentaba verlos.
Pero los fuegos no eran lo único extraño en esa casa. Una noche, cuando tenía unos 9 años, me desperté de repente sintiendo que había alguien en mi cuarto. Al principio pensé que era mi tía, pero al abrir los ojos me di cuenta de que no estaba solo. En la esquina de la habitación, junto a la puerta, había una figura alta y delgada. No podía distinguir sus rasgos, solo su silueta, pero sabía que me estaba mirando. El miedo me paralizó. Quise gritar, pero no pude. Lo único que hice fue cubrirme con las mantas, esperando que desapareciera. Al cabo de unos minutos, cuando me atreví a mirar de nuevo, la figura ya no estaba. Esa no fue la única vez que vi algo en esa casa. Con el tiempo, las apariciones se volvieron frecuentes. A veces eran sombras que se movían por el pasillo, otras veces eran susurros en la oscuridad. Había noches en las que podía escuchar risas de niños que venían de fuera de la casa, aunque sabía que no había nadie allí. A menudo me despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba mirándome desde la ventana. Pero lo peor de todo sucedió cuando tenía unos 11 años. Era una noche de tormenta. Las lluvias en Querétaro suelen ser intensas y esa noche no fue la excepción. La casa crujía con cada trueno y las ráfagas de viento hacían que las ventanas vibraran. Me desperté con la sensación de que algo estaba mal. Al principio no supe qué era, pero cuando miré hacia la puerta de mi habitación, vi a una mujer de pie allí. Estaba empapada, como si hubiera estado bajo la lluvia durante horas, y llevaba un vestido blanco. Pero lo más aterrador era que no tenía rostro. Su piel era completamente lisa, sin ojos, sin nariz, sin boca. Me observaba, o al menos eso parecía, y aunque intenté gritar, mi voz no salió. Solo pude quedarme allí, mirando, hasta que la figura se desvaneció en la oscuridad. Después de eso, le conté a mi tía lo que había visto, pero ella no se sorprendió. Me dijo que la casa había pertenecido a nuestra familia por generaciones y que muchos antes que yo habían visto cosas similares. Esa mujer, me explicó, es alguien que murió aquí hace mucho tiempo. No sabemos quién era, pero siempre aparece cuando la tormenta es fuerte. Está buscando algo, pero nadie sabe qué. Después de esa noche, cada vez que llovía, temía que la mujer sin rostro volviera a aparecer. El tiempo pasó, y aunque cada vez estaba más acostumbrado a las extrañas experiencias en esa casa, nunca dejé de sentir miedo. A los 13 años, poco antes de que nos mudáramos, sucedió algo que cambió todo. Era una noche tranquila, sin lluvia, cuando escuché un sonido metálico viniendo del patio. Al principio pensé que era el viento, pero cuando miré por la ventana, vi lo que parecía una pala clavándose en la tierra, moviéndose por sí sola. Observé con horror cómo la pala cavaba un agujero cada vez más profundo. De ese hueco comenzaron a salir los fuegos que había visto antes, pero esta vez eran más grandes, más brillantes. Desperté a mi tía, y cuando ella vio lo que estaba ocurriendo, su rostro se puso pálido. Sin decir una palabra, comenzó a recoger nuestras cosas. «Nos vamos», me dijo con una urgencia que nunca había visto en ella. Salimos de la casa esa misma noche. Nunca supe qué desenterraron los espíritus esos fuegos, ni quise saberlo. Dejamos la casa abandonada, y aunque regresé al pueblo algunas veces después de eso, nunca volví a acercarme a la propiedad. Con los años, la gente del pueblo empezó a contar historias sobre esa casa. Decían que los fuegos seguían apareciendo y que, a veces, se escuchaban risas de niños en las noches más oscuras.
Algunos decían que la mujer sin rostro aún vagaba por los pasillos, buscando algo que jamás encontraría. No sé si esas historias son verdad, pero lo que viví en esa casa nunca me ha dejado. A veces, en la quietud de la noche, siento que aún puedo escuchar aquellos susurros o ver los fuegos danzando en la oscuridad, llamándome desde algún lugar lejano del pasado. Y así concluye El secreto bajo el suelo. A veces, lo que está enterrado debería quedarse bajo tierra, lejos de nuestra curiosidad. Las sombras que habitan en lugares como esa casa en Querétaro nos recuerdan que hay cosas que nunca comprenderemos del todo. Si esta historia les puso los pelos de punta, no olviden darle like, suscribirse a Noches Aterradoras y activar la campanita para recibir más relatos escalofriantes. Y recuerden, no siempre sabemos qué secretos oculta el suelo bajo nuestros pies. Hasta la próxima noche de terror.